Las 10 personas más inteligentes de la historia, matemáticos, pintores, médicos, etc. ¿Quiénes son las personas más inteligentes de la historia? La verdad que es una clasificación difícil de hacer, pues muchos de ellos nacieron en épocas en las que aún no se realizaban estos exámenes para medir su inteligencia, y por ello, posteriormente investigadores actuales han hecho un cálculo con la información que tenían sobre ellos, y han dado un resultado aproximado. Por ejemplo, Einstein se cree que tuvo un coeficiente intelectual superior a 160, o Miguel, que estaría en un 177, entre otros. A continuación veremos unos ejemplos de gente inteligente. Mejor sigamos con el video. Actualmente se realiza una serie de exámenes para determinar el coeficiente intelectual de cada persona y se establece un baremo sobre 100. Inferior a 100 se está por debajo de la media, por debajo de 85 hablaríamos de discapacidades más o menos severas, de 100 a 115 se destacaría de la media y por encima de 115 ya hablaríamos de inteligencias brillantes. Si quieres descubrir las 10 personas más inteligentes de la historia, quédate a ver el video completo y sin más que decir, comencemos. Número 10. Rafael Sanzio. El 6 de abril de 1483 en Urbino nació Rafael Sanzio. Su padre era el pintor Giovanni Santi y Rafael se inició con él en el mundo de la pintura, aunque también estudió con Timoteo Vitti. En 1499 se convierte en ayudante de Perugino. A su llegada a Florencia en 1504 comienza a fijarse y estudiar a los grandes pintores como Miguel Ángel y cambia su estilo. El Papa Julio II le llamó en 1508 para que acuda al Vaticano para pintar algunas estancias del Palacio Vaticano. El Papa, que sucede a Julio II, también confiaría en Rafael la decoración del Vaticano y en 1514 se convierte en el maestro mayor de la Basílica de San Pedro. Fue un gran pintor y arquitecto, además de interesarse por el estudio y conservación de los restos grecorromanos. Falleció el 6 de abril de 1520 en Roma y fue sepultado en el Panteón de Agripa. Se cree que su cociente intelectual era de 170 puntos. Número 9. Michel Faraday. El 22 de septiembre de 1791 en Newington, Inglaterra, nació Miguel Faraday. En 1812 pidió empleo al químico Sir Humphrey Davy. Después de acudir a una conferencia suya, este lo contrató como ayudante en la institución real. En 1824 entró en la Sociedad Real y en 1825 se convirtió en director de la institución. Descubrió el benceno y 2 cloruros de carbono. Descubrió la indunación electromagnética. También descubrió el diamagnetismo e investigó fenómenos de la electrolisis. Hay numerosos principios científicos que llevan su nombre, como la ley de indunación de Faraday, el efecto Faraday o la paradoja de Faraday, entre otros. Murió en Londres el 25 de agosto de 1867. Se cree que su cociente intelectual era de 175 puntos. Número 8. Erasmo de Rotterdam. No se sabe con certeza la fecha de su nacimiento. Sí que debió nacer la madrugada de un 28 de octubre, aunque en la estatua que le recuerda en Rotterdam está escrito el año 1467. No obstante, hoy en día, después de varios estudios, se cree que nació en 1466. En 1492 se ordenó como sacerdote. Estudió en París filosofía escolástica y griega. Después de una dispensa papal, pudo vivir como laico. Enseñó griego en Cambridge y se doctoró en Turín. Ganó tanta popularidad que fue invitado por reyes y emperadores. Editó y tradujo textos. Escribió varias obras y ensayos. Los adagios, una recopilación de proverbios latinos, tuvieron mucha repercusión. Obras por las que destacó fue Manuel del Caballero Cristiano y Elogio a la Locura. En ellas hace una crítica a la corrupción de la iglesia e insiste en una vuelta a la ética cristiana. Tenía ideas avanzadas para su tiempo en materia de educación y creía en el desarrollo completo del hombre en la sociedad. Escribió sobre el método del estudio y la enseñanza firme pero amable de los niños. Sus ideas hicieron que sus obras entraran a formar parte del índice de obras prohibidas que promulgó el Concilio de Trento. Se le considera precursor de la Reforma y se cree que su cociente intelectual era de 177 puntos. Murió el 11 de julio de 1536 de disentería en Basilea. Número 7. Leonardo da Vinci. El 15 de abril de 1452 nació en Vinci. Leonardo da Vinci fue hijo legítimo de Piero Fruosino, de Antonio
Antonio, embajador de la República de Florencia. Este había tenido una relación con Caterina, una humilde campesina, y fruto de esta relación nació Leonardo. La madre de Leonardo se volvió a casar cuando el pequeño tenía 5 años, y el padre, que también se había casado, se llevó a vivir con él al pequeño Leonardo. Leonardo, un apasionado de las artes y la naturaleza, se formó en el taller de Verrocchio. Además de ser un gran pintor, Leonardo también era arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, científico, escritor, filósofo, ingeniero, escultor, inventor, poeta y urbanista. Leonardo tuvo varias ideas que se le adelantaban a su tiempo, pues entre otras pensó el helicóptero, el submarino y el automóvil. Murió con 67 años, el 2 de mayo de 1519. Se cree que su cociente intelectual era de entre 180 a 190 puntos. Número 6. Marilyn Bosavan. El 11 de agosto de 1946, en San Luis, Estados Unidos, nació Marilyn Bosavan. Sus padres eran María Bosavan y José Mach. Marilyn decidió usar el apellido de su madre. Desde pequeña fue sometida a numerosos exámenes para comprobar su inteligencia. Estudió filosofía en la Universidad de Washington en San Luis. Marilyn contrajo matrimonio en 3 ocasiones. Su tercer marido es Robert Harvick, pionero del corazón artificial. Marilyn es la directora de finanzas de Harvick. Marilyn es columnista, escritora, conferenciante y dramaturga. Ha trabajado en la Asociación Nacional de Niños Superdotados. En 2003 recibió un doctorado en honoris causa en letras del Colegio de Nueva Jersey. Forma parte de la Sociedad de Alto Cociente Intelectual. Su columna Pregunta Marilyn consistía en que la gente le hacía preguntas de cualquier tipo: filosofía, física, matemáticas, educación, y ella respondía. Su cociente intelectual es de 190. Número 5. Isaac Newton. El 4 de enero de 1643 nació Isaac Newton en Woolsthorpe, una aldea de Inglaterra. Fue un niño prematuro, por lo que se temió por su vida. Sus padres, un granjero analfabeto, habían muerto poco antes del nacimiento de su hijo. Su madre se volvió a casar cuando Isaac tenía 3 años de edad con el reverendo Smith, por lo que Isaac se quedó al cuidado de su abuela hasta que tuvo 14 años, ya que el nuevo marido de su madre no lo quería a su lado. Siendo niño, su entretenimiento se basaba en la construcción de artilugios como molino de viento, relojes de agua, aunque su madre quería que fuera agricultor y se dedicara a la granja familiar. Finalmente, Newton, después de acabar sus estudios primarios, acudió al Trinity College de la Universidad de Cambridge. Allí estudió matemáticas, convirtiéndose en profesor de dicha institución desde 1668. Entre sus contribuciones a la matemática destacan el cálculo de fluxiones, la ley de gravitación y las leyes de la dinámica. Tuvo gran reconocimiento social en su época. De hecho, se le nombró miembro del Parlamento, se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda y recibió de manos de la reina el título de Sir. Murió el 31 de marzo de 1727. Se cree que su cociente intelectual era de 192. Número 4. Kim Un-jong. El 8 de marzo de 1962 nació en Corea del Sur. Kim Un-jong, desde su nacimiento, dio muestras de que poseía una brillante inteligencia. Así, con 6 meses comenzó a hablar y con 1 año ya tenía conversaciones fluidas. Con 4 años resolvió cálculos diferenciales, además de demostrar dotes extraordinarios para la pintura. También resultó ser hábil con los idiomas, pues en la niñez llegó a comprender 8 idiomas, entre ellos el español, el japonés, el alemán, entre otros. Su cociente intelectual es de 210. Con 7 años fue invitado para trabajar con la NASA y a los 16 ya poseía un doctorado en física por la Universidad de Colorado. Desde 1974 hasta 1978 trabajó en la NASA. De regreso a Corea, se doctoró en ingeniería civil. Número 3. Christopher Hirata nació en 1982 en Estados Unidos. Desde muy temprana edad ya destacaba por su inteligencia. Así, por ejemplo, con 3 años su entretenimiento era calcular la cesta de la compra de sus padres. Por eso ya desde niño fue catalogado como uno de los niños más inteligentes del mundo. Su cociente intelectual era de 225 puntos. A la edad de 12 años cursaba estudios de nivel universitario y con 13 años ganó la medalla de oro de las Olimpiadas Internacionales Física, convirtiéndose en la persona más joven en lograrla. A la edad de 16 trabajó con la NASA en un proyecto que basaba con la posibilidad de colonizar Marte. Con 22 años obtuvo un doctorado en astrofísica por la Universidad de Princeton. Actualmente es profesor de
física y astronomía en la Universidad de Ohio y lo compagina con sus investigaciones. Número 2. Terence Tao nació el 17 de julio de 1975 en Adelaida, Australia. Aunque su familia es originaria de Hong Kong, su padre es pediatra y su madre era profesora de matemáticas en Hong Kong. Él destacaba en el área de las matemáticas. Con 9 años recibía clases a nivel universitario de esta materia. Su cociente intelectual es de 230, aunque según el programa de estudio del talento excepcional de John Hosking en la sección de matemáticas del SAP, obtuvo 760 puntos con 8 años, convirtiéndose en el segundo niño de la historia que lo logra. Con 24 años se convirtió en el profesor más joven de la Universidad de UCLA, Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y medallas en el campo de las matemáticas. Actualmente vive en Los Ángeles junto a su mujer y su hijo. Número 1. Su nombre fue William James Siddons. El 1 de abril de 1898, en la ciudad de Nueva York, nació William James Siddons, el considerado el hombre más inteligente de la historia. Aunque no existen pruebas documentales que avalan a esta información, provenía de una familia ucraniana afincada en los Estados Unidos, huyendo de la persecución política de su país. Los padres de William, Boris y Sarah Siddons, eran médicos. Su madre, graduada en la Universidad de Boston. Su padre había escrito varios libros de fisiología. Se cree que su cociente intelectual era de entre 250 a 300 puntos. Prueba de ello es que con 18 meses ya leía el periódico. A los 8 años hablaba 8 idiomas a la perfección: inglés, latín, griego, ruso, alemán, francés, turco, armenio y hebreo. Incluso inventó un nuevo idioma, el Bendergut, con tan solo 8 años. Con 11 años entró en la Universidad de Harvard. Con 16 se graduó en medicina y era un experto en las matemáticas aplicadas. Nunca tuvo pareja ni hijos. Murió en Boston el 17 de julio de 1944 con 46 años. Había estudiado 7 carreras y hablaba 40 idiomas.